Bueno, vamos empezando. Estábamos con este ejercicio que habíamos hecho en la última clase, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que habíamos calculado que con los valores habíamos hecho? Habíamos calculado que este ángulo era de 90, por lo tanto, este chiquito de acá, el HAB, iba a ser de 10 grados, ¿sí? De 10 grados. Ahí está. ¿Por qué? Porque decíamos que era la sumatoria de los ángulos interiores, 180 menos 90 menos 80, me daba los 10 grados. Y habíamos aclarado que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? Podíamos decir que cada ángulo era igual a un recto menos el otro. O sea que este ángulo era un recto menos 80, por lo tanto iba a valer 10. Si yo lo tengo que calcular con letras, voy a decir que el HAB vale un recto menos B. Sería lo mismo. Bien, y después calculamos que por bisectriz estos ángulos iban a ser congruentes. Que todo el ángulo A valía 60 porque era por suma de ángulos interiores en el triángulo ABC. Entonces, si todo el ángulo A vale 60, la mitad va a valer 30, el RAB vale 30, y como el HAB valía 10, alfa resultó ser de 20 grados. ¿No es cierto? Todo eso lo hicimos la clase pasada. Quedamos en que íbamos a tratar de ver si se podía hacer con las letras. ¿Intentaron a ver qué les daba? No me sale plantearlo, o sea, ¿No? no, y lo intenté, pero no lo sé plantear, la verdad. No me salía. Bueno, vamos a intentar hacer algo. Por ejemplo, le voy a Hola, poner... buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Le voy a poner a este A sub 1 y a este A sub 2, para poder que sea más fácil la forma de mencionarlos. Por ejemplo, el A sub 1, ¿a qué va a ser igual si lo hago con letras y no con números? A un recto menos A1. El A sub 1 va a ser un recto menos B. Menos B. Sí, menos el de acá. Y el alfa, ¿a qué va a ser igual todo el alfa? Todo este que marqué acá con rojo, ¿cómo lo puedo escribir con símbolo de ángulo? ¿Es congruente a A2? A dividido, no, sí, va a ser congruente a 2, pero como sabemos que es la bisectriz, todo este ángulo va a ser A dividido 2. Sí. Bien, alfa entonces va a ser igual a A dividido 2 menos A1, A sub 1. Sí. Esa sería la forma de irlo planteando. ¿Sí? Hay infinitos caminos. Vayan pensando y yo voy poniendo las ecuaciones que me digan. Y entonces yo entendí mal, porque yo pensé que teníamos que resolver todo de manera algebraica. O sea, hacer un planteo, está bien, porque yo en realidad lo que sí hice fue poner alfa es igual a A dividido 2 menos H entre paréntesis BC. HBC. H, o sea, la altura de BC. ¿Por qué menos la altura? No, tenés que solamente calcular ángulos, ¿no? Sí, lo que pasa es que nombré H al ángulo, al ángulo determinado por la altura. Puse a este A1, bueno, o a ángulo este. sobre... Al ángulo H, este. No, sino al que usted este. nombró. A1. Está bien. No entendía por qué me decías H. Bien.
Y Claro. es más o menos, hasta ahí vamos bien, Está bien. lo que hiciste. Está bien. Lo que pasa es que yo entendí mal en realidad de qué es lo que había que hacer. Ah, no, es ir nombrando cada uno de estos ángulos en función de B y de C. Cuando haya un A, en algún momento el A lo voy a tener que reemplazar para que me quede solamente, como dice, en función de B y de C. Esto es como para ir practicando cuando tengamos que hacer, por ejemplo, el área de un hexágono en función del radio de la circunferencia. A fin de año va eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir en función de que, bueno, que yo en vez de poner una medida voy a poner el radio? Entonces, como el lado del hexágono es igual a un radio, bueno, ahí voy a empezar a calcular todas las medidas como para calcular el área. Y esa fórmula que obtengo me va a servir para cualquier hexágono, porque yo, por ejemplo, si es un hexágono del lado 3, reemplazo esa ecuación por el lado por 3 y ya tengo toda el área. Si es un lado 5 y así sucesivamente. Para eso se trabaja en función de. Y por esto es como una práctica para hacer cómo hago cada ángulo en función de. A ver, hasta acá estábamos. ¿Qué otra ecuación o qué otro ángulo se les ocurre que pueden poner? Porque yo tengo lo que yo puse, pero no sé. Lo que habíamos visto en la clase era B menos C dividido 2, que es igual a alfa Claro, también. pero esa es la solución. Está bien. No, no tenemos que llegar ahí. Yo tengo que buscar ahora alguna relación, alguna ecuación para poder encontrar, para poder poner el ángulo C en esto que tenemos. Podríamos buscar el triángulo CAH, por ejemplo, y ver cómo escribo que vale C. Yo lo empecé, pero lo planteé de otra manera, más largo. No No lo importa. empecé así diciendo que alfa era sobre 2. O sea, empecé planteando los ángulos internos o sea, Del hice triángulo. que los ángulos internos de ese triángulo donde está alfa me da 2 rectos y de ahí empecé a sacar. Claro, me hice más lío, me parece. No, Pero llegué a eso, a B menos C sobre 2. ¿Llegaste? Sí. Bueno, buenísimo. No se lo entonces. puedo mostrar porque no me anda la cámara, profesora. No importa, no importa. Si llegaste, buenísimo. No importa por qué camino. Y si es más largo, tampoco. El problema que vos tuviste ahí en ese triangulito era poder hallar R. ¿No? Sí. Sí. Ahí se te va a complicar. Sí. Yo No, a ese pero, lo hallé como la suma de ángulos, el ángulo exterior del triángulo AD, bueno, yo le puse ARC, sí. Bien. Y ese es R, tendría que ser igual a alfa dividido 2 más C. Alfa Claro. no, perdón, A dividido 2 más C. Sí. Esto es lo que va a valer R. Perfecto. Esa es la forma de trabajar. No importa si este R. No importa si el recorrido fue más largo o más corto. ¿Sí? A ver, y esto va a ser recto. El problema es que después tuviste que reemplazar para poner la B. Claro, tuve que reemplazar un montón de cosas, porque empecé planteando esos ángulos y tuve que empezar a reemplazar y se me hizo largo. No importa. De la forma que yo lo hice también va a ser largo. A ver, el ángulo C, por ejemplo, si considero el triángulo AHC, va a ser igual a un recto menos, y este va a ser A sobre 2 más alfa. También se complica y se hace largo. La cuestión es ir haciéndolo, ¿ves? Mirá, si yo quiero calcular, un momento, acá llega más gente. Bien, si yo quiero calcular este ángulo, voy a decir que es igual a un recto menos todo este. Y todo este iba a ser A dividido 2 más alfa. O sea que en todas las ecuaciones que quieran vamos a encontrar, a poder llegar. Después, con todo esto ya tengo C y ya tengo B, voy reemplazando por el A sub 2 o despejando y vamos a llegar que alfa mide eso. Lo que me decía, ¿quién era que me hablaba? Espera.
Claudia, era que ella calculó a R, o a D como ella tenía, como C más A dividido 2, porque R es un ángulo exterior. ¿Sí? Después, en ese triangulito interior, ella dijo que R más alfa es igual a un recto, porque es un triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, yo supongo que habrás seguido por este lado. Sí, sí, lo que pasa es que encima los nombré a los ángulos con las 3 letras. Y está bien hacerlo así, pero yo no quería hacerlo tan largo. Entonces, espera. No, acá, está bien, está bien. Acá voy a hacer que alfa es igual a un recto menos R, y donde pusimos R voy a poner C más A dividido 2. Yo estoy siguiendo tu camino, porque es el que... ¿Sí? Por ejemplo, acá reemplacé, en vez de poner R, que era lo que teníamos acá, pongo que alfa es igual a un recto menos todo esto. Ahora tendríamos que reemplazar en algún lado donde está B para, a ver, A sub 1, alfa, y tenemos que empezar a reemplazar con todas esas ecuaciones de acá arriba. Por ejemplo, donde está B, A sub 1, vamos a poner este A sub 1 que va a ser igual a alfa menos A sobre 2. Y eso vamos reemplazando, y con todas esas ecuaciones llegan a que alfa es igual a B menos C dividido 2. Con todos esos reemplazos. No importa el camino que hayan seguido. Después vamos a hacer otro que es más cortito. ¿Sí? Inténtenlo hacer con esto. Si no les sale, yo después se los mando escrito a mano una de las soluciones. ¿Estamos? ¿O quieren que sigamos intentando? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Yo sí. Ahora bueno, sí. Bueno, Ahora... bueno, está bien. Lo vamos a practicar de nuevo en el 7, me parece. Sí, en el ejercicio 7. Yo ahora les mandé 2 apuntecitos. Se los muestro. Uno que es de cuadrilátero, que lo vamos a ver la semana que viene, y otro donde están demostradas las dos propiedades, que en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa, que es lo que dice a continuación. Esta es la segunda por el absurdo, y después otra propiedad que también vamos a demostrar, y ahí lo tienen todo escrito, la demostración, y yo lo voy a hacer directamente en GeoGebra para ver si entendemos cómo lo armamos, ¿no? ¿Lo tengo? Sí. Bien. Si quieren ir copiando, van copiando, pero si no, ya tienen el apunte con toda la demostración. A ver, ¿por qué se las mandé escritas? Porque me dicen, no, estamos acostumbrados a que nos demos más tiempo como para escribir, o que yo escriba todos los pasos. Bueno, estos son 2 ejemplos de cómo fui escribiendo una demostración, cómo armé una hipótesis, como para que vayan teniendo de ejemplo. Además, esta demostración no sale sola. Hay que hacer una construcción auxiliar. Yo la primera vez que la hice me soplaron cuál era la construcción auxiliar, porque no es que sea fácil que a uno se le acuerde o se dé cuenta de cómo
construcciones auxiliares. Generalmente cuando nosotros les mandamos ejercicios para demostrar son más obvias, ¿no? Son más directos. Pero estas son demostraciones de propiedades. Entonces, acá generalmente vienen con ayuda. Bien, el enunciado de esta propiedad dice, en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Esto lo usamos, pero bueno, lo vamos a demostrar para estar seguros de lo que estamos diciendo está bien. Vamos a considerar el triángulo ABC y vamos a decir que el lado AC es mayor que el lado AB. ¿Sí? Lo dibujamos así, dibujamos ese triángulo con ese lado mayor, un lado mayor que el otro y lo ponemos en la hipótesis. Ustedes, si quieren, mientras pueden ir dibujando, si les resulta más fácil. Entonces, tengo el triángulo y sé que el lado AC es mayor que el lado AB. El enunciado de este teorema dice que a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Cómo tendría que escribir la tesis? ¿Cuál es el ángulo que se opone al lado AC? El B. El B. ¿Y el ángulo que se opone al lado AB? El C. Entonces, vamos a tener que llegar a demostrar que B es mayor que C. Esa es la idea. Esa hipótesis y tesis quedó reducido a eso nada más. No tenemos muchos más datos para poner. Entonces, vamos a partir de que este lado es mayor. Para esto, vamos a hacer una construcción auxiliar determinando un punto D en el lado AC de tal manera que el segmento AD sea congruente con AB. Si yo necesito un segmento congruente, lo que trazo es, tomo la medida de AB y esa misma medida la transporto en el lado AC. Ahí me quedó el punto D, ¿sí? Para lo cual estos dos lados me quedaron congruentes. Este y este me quedan congruentes. ¿Sí? Bien. Entonces me quedó acá determinado un triángulo que va a ser el BDA isósceles. Perfecto. Si sabemos que el triángulo es isósceles, sabemos que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, vamos a saber que los ángulos de la base del triángulo isósceles son congruentes. Estos dos lados, estos dos ángulos son congruentes. ¿Sí? Sí, profe. Hasta acá vamos, ¿no? Bien. Lo borré. ¿Qué va a hacer este angulito DBA? Este que me quedé, no, al revés. Este que dejo ahí, ¿qué tipo de ángulo va a ser con respecto al triángulo CDB? Externo. Un ángulo exterior, perfecto. ¿Y cuánto valía el ángulo exterior con respecto a los ángulos interiores? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual el ángulo exterior? Acá vamos. A la suma de D más C. A la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Se acuerdan que lo hacíamos, si este era exterior? ¿Es exterior este ángulo? Sí, eran adyacentes, no es ángulo exterior. Perdón, me equivoqué. Estamos hablando de este ángulo, de este. Bueno. Entonces, va a ser, este angulito va a ser mayor, el DBA va a ser mayor que C. ¿Sí? Va a ser más grande que el ángulo DBC. A ver lo que estoy haciendo. Sí.
No es un ángulo exterior, les estoy diciendo mal, porque para ser exterior tendría que ser adyacente. ¿Sí? Y nadie me dice nada. Todo el mundo me dice que sí. ¿No? Claro, es verdad. Uh-huh. Bien, gracias. Dije cualquiera. Bien, lo malo que en la mañana lo demostré igual. Bueno, me encanta porque todos me siguen como corderitos y nadie me dice, no, profe, se equivocó. Bueno, ya van a llegar, van a ver que después de las vacaciones de invierno van a estar más atentos. Bien, no. Este ángulo va a ser menor que todo este, ahora sí, porque en todo caso este va a ser un ángulo exterior. Va a ser igual. Sí. Acá sí, me equivoqué yo. Este ángulo va a ser igual a C más B, ¿sí? Ahora sí, esperen que lo escribo de vuelta. Este sí es un ángulo exterior del triángulo. Entonces, este ángulo BDA va a ser igual a la suma de BCA más CBD, porque era igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Ahora sí. Esto está bien así. Si es mayor, digamos, como que si es igual a la suma de los dos, va a ser mayor que cualquiera de los dos, porque si yo sumo 2 más 3 me da 5, 5 va a ser mayor que 2 y que 3. Entonces puedo considerar de esta igualdad que BDA va a ser mayor que BCD. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Lo que pasa es que yo necesitaba el otro angulito. A ver. Sabemos que este es congruente con DBA porque era isósceles. Entonces yo en vez de poner BDA puedo poner DBA. DBA es mayor que BCD. Esto porque estos dos son congruentes porque son isósceles. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. Como yo tracé este segmento en el interior va a ser del ángulo B, que era el grande. ¿Por qué? Porque dijimos que hacíamos que este triangulito isósceles. Entonces, todo el ángulo CBA va a ser mayor que el verde chiquito que teníamos ahí. ¿Sí? No la mala costumbre. El CBA va a ser mayor que el DBA porque precisamente el segmento BD es inferior al ángulo que tenemos. Porque un ángulo está incluido en el otro. De estas dos desigualdades que tengo acá, si DBA es mayor que DBA es mayor que C y a su vez CBA es mayor que DBA, entonces por propiedad transitiva CBA va a ser mayor que BCA. ¿Quieren que pongan toda la igualdad así, a continuación?
CBA es mayor que DBA y DBA era mayor que BCD. Entonces me quedó que B es mayor que C, que era lo que ustedes me decían en la tesis. ¿Así se ve mejor? Yo tengo las dos desigualdades. Entonces hago una cadena de desigualdades. Si este es mayor que este y este es mayor que este, el primero es mayor que el tercero. Por propiedad transitiva de la relación mayor, puedo decir que B es mayor que C. ¿Hablé mucho? ¿No se entendió? No, está claro para mí. Ah, buenísimo. Sí, se reentiende, profe. Bueno, a veces cuando uno dice demasiadas cosas. Después, lo que sigue en la demostración, a ver, les voy a mostrar. Acá está todo lo que fuimos diciendo pasito a paso, todo escrito. La recíproca también se cumple, que en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Podemos usar el teorema anterior que ya está demostrado. Esto es medio recurrente, es decir, si no tengo demostrada el teorema directo, no puedo demostrar el recíproco. En este caso, generalmente se puede hacer solo. Entonces, sé cuál ángulo es mayor que el otro y voy a decir que a mayor ángulo se opone mayor lado. Esta es una demostración por el absurdo. Es decir, supongo que no es verdad lo que estoy diciendo, ¿sí? Supongo que el lado AC es menor o igual que el lado AB, entonces por el teorema anterior, como a mayor lado se opone mayor ángulo, estaría contradiciendo la hipótesis, y eso no se puede en ningún teorema, no puedo estar contradiciendo la hipótesis porque la hipótesis siempre es verdad. Entonces, este teorema se cumple porque yo supuse algo que la tesis no era cierta. Quiere decir que la tesis sí es verdadera. Los teoremas del absurdo son un poco rebuscados, pero se puede. ¿Sí? Bien. Igual lo tienen en el apuntecito. Como consecuencia de esto, surge algo que usamos muchas veces, que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el mayor de los lados porque precisamente se opone al mayor de los ángulos. Ahí cerraríamos los dos primeros teoremitas que teníamos, que nos habían quedado pendientes para demostrar. Ahora yo les voy a pedir, si pueden, con la regla nomás, tratar de construir un triángulo que tenga un lado 2 centímetros, el otro 4 centímetros y el tercero 9 centímetros. No se puede, profe. Traten de hacerlo, por favor. Intenten. ¿Cómo se me vencen así tan rápido? Hay una cosa linda para hacer con los chicos con eso, con los ganchos mariposa. Sí. Ya no se usan ganchos mariposas en las escuelas, pero sí, era lindo. Hay muchas actividades con las varillas que se pueden hacer. Yo últimamente usaba lápices más largos, más cortos, pero sí, con las varillas sí. Incluso con los cuadriláteros. Vos le ponés los ganchos mariposas a las varillitas y los podés ir modificando. Está bueno. Pero esas cosas. ¿Pudieron? ¿El resto? ¿O ya se quedaron con lo que dijo Paula que no se puede?
veo, me gustaría saber si por lo menos lo están intentando. Sí, profe, lo estoy intentando, pero no, como que no hay mucha. ¿No se puede? Parece que no. No se puede. Mira, yo voy para allá. Tengo un segmentito y voy a tener ¿se acuerdan que cuando construíamos el triángulo hacíamos una circunferencia de 2 centímetros y acá una circunferencia de 4 centímetros? Y no pude, ¿sí? Si yo trato de intersecar este lado con este lado, nunca van a llegar. ¿Por qué? ¿Qué me pasó con estos dos lados chiquititos? La suma de estos dos lados, ¿cómo es con respecto al tercero? Es menor. Es menor. Entonces, no se puede. Cada lado tiene que ser, ¿cómo entonces? Menor que... La suma de dos lados tiene que ser igual a 1 para poder construirlo. Si es igual a 1, tampoco te va a dar, ¿eh? Porque mirá, si yo sumo este lado y este más este lado y me coincide, si es igual la suma, tampoco hago el triángulo. Cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos y hay una otra propiedad que es mayor que su diferencia. ¿Sí? Si no, no puedo armar el triangulito. Esa es una propiedad. Eso se llama desigualdad triangular y se usa muchísimo en las construcciones de triángulos porque precisamente no se pueden formar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a demostrar esa desigualdad. Esperen que les muestro el apunte que yo les mandé. ¿Ven? En todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. En hipótesis, solamente bueno. No te puedo callar, Paula. En la hipótesis solo tengo el triángulo ABC. Y en la tesis tendría que armar dos tesis con cada una de las cosas que dice el enunciado. Que cada lado, por ejemplo, AB, BC y AC es menor que la suma de los otros dos y que cada lado a su vez es mayor que la diferencia entre los otros dos. Ven que la diferencia la pusimos entre barras de módulo porque no sabemos las medidas de los lados y puede ser que en alguna de estas diferencias sea una medida negativa y no podemos tener medidas negativas en los lados de un triángulo. Entonces, vamos a esta demostración también, como la anterior, tiene una construcción auxiliar. ¿Sí? La vamos a ir, y después una vez que hagamos la construcción auxiliar, la demostración es re cortita y sale muy sencilla. A ver,
Alguien que tiene algún sonido de fondo, ¿podría mutearse, por favor? No sé quién es. Si es Paula, gracias, debe haber sido Paula, ¿no? O a lo mejor porque tiene un, no sé. Ahora ya no se escucha, gracias. Bien, tengo un triángulo cualquiera. No es ni isósceles, ni equilátero, ni rectángulo. Un escaleno o acutángulo, que es generalmente lo más irregular cuando hacemos una demostración. Voy a trazar la semirrecta del lado AC. ¿Sí? Voy a determinar sobre la semirrecta AC del más allá, digamos que no, un punto que no pertenezca al lado AC, pero sí a la semirrecta. Quiere decir que si yo lo determino hacia la derecha y no hacia la izquierda. De tal manera que el lado, voy a hacer el punto M, de tal manera que el lado CB sea congruente con el lado CM. Entonces, para eso tomamos la misma distancia de C a B que de C a M. Y determino el punto M en la semirrecta AC, pero no en el lado AC, que esté acá afuera. Y me quedó formado el triángulo BCM. Generalmente cuando nosotros hacemos una demostración, siempre va encadenada después con otra demostración. ¿Se acuerdan que en lo de rectas entre paralelas demostrábamos un caso, después el otro, porque usábamos el anterior siempre? En este caso también, estos dos teoremitas se demuestran juntos porque acá vamos a usar lo que habíamos visto en el teorema anterior. Bueno, si quiere ir, se vaya. Bien, ¿pudieron dibujarlo? Sí. Bueno, me queda un minuto. Vamos a cerrar este Zoom, o vamos a esperar que se cierre, y lo demostramos en el que sigue. ¿Les parece? Porque si no me van a cortar en el medio de la demostración.